Hola mis queridos hermanos y amigos, encontrarnos otra vez para estudiar la palabra de Dios puede llegar a ser un privilegio. Y privilegio porque tenemos esa gran oportunidad que nos permite seguir avanzando en el conocimiento que debemos tener de ti, oh Dios, y también de lo que se han escrito sobre ti y lo que tú quieres que sepamos para que vivamos conforme a tus disposiciones, a tus mandatos y a tus deseos. Importante al encontrarnos en estos espacios de pedagogía bíblica que nos permite eso, nos permite aprender de ti. Le damos mucha honra y gloria a Dios por tal privilegio. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Las profecías de Dios sí se cumplen. Y es cierto, tenemos que aprender que todo lo que está escrito a través de los tiempos se va cumpliendo precisamente porque así tú lo quieres, así tú lo deseas y lo planteas previamente para que nosotros los seres humanos las conozcamos y nos preparemos para ellas. Esas profecías son importantes que nos ayudan a mirar los tiempos y a tener la prudencia y la sabiduría para acogernos a ella, acogernos a ellas, que esto es lo más importante. Dentro de esto que estamos comentando en este día, tenemos que decir que cada día conocemos más atributos de Dios. Y estos atributos nos llevan a ver cómo es Dios, qué características de tipo celestial que no conocíamos a través del estudio de la palabra, podemos precisarlas y exaltarlas, por supuesto. En este estudio podríamos decir que Dios en sus atributos como creador, recordemos, ha creado todo. Y no solamente lo que vemos, sino muchas otras cosas que se han creado o que las ha creado en otros mundos, en otros espacios, en los cielos, que no conocemos. Porque este es un atributo que hay que revisar y analizar de parte de Dios. Dios creador. Otro de sus atributos es que es Dios sustentador, que no solamente es creador, sino sostiene su creación, la mantiene. Y al mantenerla, quiere decir que está muy atento a que todo funcione como Él así lo ha creado y así lo desea. Y aunque el hombre intente destruir su creación, no lo logra, aunque en parte sí, pero no logra destruir su estructura, su construcción. Y esto es lo más importante de Dios, al ser sustentador. Otro atributo es que Dios es determinador. Determina los tiempos, determina las formas de vida, determina lo que Él considera que se debe hacer o Él lo debe hacer. Todo lo hace conforme a su voluntad y lo hace conforme a su amor
y a los deseos que en este caso para el ser humano lo hace por amor a Él. Y finalmente, en este estudio, por supuesto, hablemos del Dios clausurador. El Dios clausurador es aquel que un día toma la decisión de terminar con todo lo creado. Sí, tiene esa potestad, tiene esa autoridad personal de un día decir no más creación esta, sino que se continúa en otro mundo, de otra manera, de otra forma. Hay unas frases en la Biblia, aunque no es el tema, que dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ese atributo de clausurador lo lleva a eso, a crear nuevos lugares, acabando con otros. Recordemos que esta tierra va a ser un día terminada, va a ser destruida, pero para eso es necesario tener otro lugar donde habitaremos, ya no de manera corporal, sino espiritual. Esta introducción es para aprender que Dios maneja los tiempos, las formas, las mentes, las voluntades como Él quiere, porque Él tiene estos atributos que hemos visto. Estamos estudiando el libro de Lucas y aquí vamos a encontrar el porqué de esta introducción en la que nos amplía un poco el poder que tiene Dios para hacer que se cumplan sus planes. Y este proyecto que Él tiene, ahora buscando la precisión del texto que vamos a estudiar de Cristo Jesús, nos va a mostrar cómo Él es determinador en este caso. Veamos entonces las profecías de Dios si se cumplen. En el capítulo número 2 de Lucas, los versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Estos 3 versículos nos llevan a plantearnos lo siguiente. Dios pone a los legisladores para que aquellos, de manera que ellos no entiendan, van a tomar decisiones que tienen que ver con el plan de Dios. Y por eso esos legisladores que deben gobernar en el tiempo de Dios van a hacer lo que Dios desea, lo que Dios quiere, para cumplir sus planes. Aquí menciona a César, Augusto César, lo menciona decretando un censo, haciendo que se contabilice la población. Y este edicto tiene también que ver con un hombre que debe aprobarlo o debe acatarlo, que es Cirenio, gobernador de Siria. Estas 2 personas que no son cristianas, que no conocen a Dios, van a hacer lo que Dios
ya ha determinado que hagan. Y he aquí cómo nosotros podemos ver que Dios determina que estos hombres hagan su voluntad. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo número 4. Estamos en Lucas, en el capítulo número 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. He aquí cómo se van juntando las personas que van a protagonizar un hecho fundamental, histórico, y en el que Dios va a lograr que todas estas personas, sin que lo sepan, se van a volver protagonistas del gran plan de redención, de salvación y de vida eterna, y lo que Dios ha concebido previamente. Este hecho que Dios ha mencionado con muchos años de anticipación, ahora se hace posible gracias a que tenemos a un Dios determinante. Un Dios que ahora empieza a mover sus fichas, si lo podemos decir así, por supuesto, para que todo se junte y se logre su propuesta, la propuesta de redimir al ser humano. José, sin saber, va a venir a la ciudad de David, va a venir a Belén sin que él lo sepa y obedeciendo a aquellos dos gobernantes que determinaron un censo. Sí, José, que había sido tomado por Dios sin que él lo supiese, ahora venía haciendo la voluntad de dos gobernantes o cumpliendo una ley, un decreto, a este lugar, sin imaginarse lo que Dios estaba planeando con él. Venía pues a Belén. No porque Dios se le había parecido, sino porque él venía a cumplir un decreto de su gobernante. ¿Y por qué tenía que venir a Belén? ¿Y para qué tenía que venir a Belén? Bueno, él debía venir a Belén porque allí Dios iba a hacer algo muy grande, maravilloso. ¿Y para qué venía? Para que conociera la grandeza de Dios y lo que iba a suceder con su familia que se iniciaba a formar. Quiero mirar con ustedes un texto que nos ayuda a ampliar este versículo número 4. Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. José venía a Belén
porque ya estaba determinado, porque ya estaba planeado, porque Dios ya lo había dado a Miqueas, aquel profeta menor, para que allí, en ese lugar, por supuesto que él no puede juntar, no puede juntar este texto de Miqueas 5:2 a su llegada a Belén. ¿Para qué venía? ¿A qué venía? No se lo imaginaba. Pero Dios estaba ejecutando su plan. Estaba dándole forma a esa idea de redención de por años. Podía decir de por muchos años, que allí en ese lugar se diera un maravilloso hecho. Y así tenía que ser, porque Dios es determinador, uno de los atributos que hemos visto. Vayamos ahora al versículo número 4 y 5 para unirlos. Recuerdo que estamos en Lucas capítulo 2. Leo el 4 y el 5 a la vez. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Estos dos versículos, al unirnos, une a José y a María llegando a Belén. Ellos eran de la casa de David, de aquella casa que iba a nacer el Redentor, el Señor. Y llegaban allí los dos antes de que María diera a luz, porque ya estaba embarazada. María había concebido del Espíritu Santo y iba a dar a luz un niño, y ese niño debía de nacer en Belén, como ya lo vimos en Miqueas 2, y podemos remitirnos también a Isaías capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, donde de la raíz de David iba a nacer el Salvador, el Señor. Recordemos pues que estamos hablando de las profecías escritas, dadas por Dios, que se van a ir cumpliendo en la medida en que esta pareja, primero que estos dos hombres determinen que se haga un censo, y ese censo va a traer a José y María a Belén. Ellos vivían en Nazaret. Ahora debían venirse a Belén en sus mentes por el censo, pero Dios los traía para el cumplimiento de su plan, el desarrollo de su proyecto para salvar a los hombres y a las mujeres. Podemos decir de José y María que Dios los había juntado para que fueran los padres de Jesús. María de una manera, José de la otra. Ellos se enamoraron como dos jóvenes, pero dentro de ese enamoramiento hubo un tutor, un guiador,
José y María fueron unidos, y aunque José quiso dejarla porque la encontró embarazada, tuvo un ángel que aparecerle y hablarle que su embarazo se debía a un propósito de Dios, a una profecía que debía cumplirse y que se realizó en María. Entendiendo José esto, la tomó por esposa y la pareja continuó unida. Veamos ahora los versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tuvieron esa dificultad. Al llegar a Belén, no encontraron alojamiento. José apeló a un hombre que tenía un establo y le suplicó, creo yo, que le permitiera organizar allí un espacio para que su esposa y él pudieran habitar mientras pasaba el censo, y también para que su esposa pudiera tener a su hijo. Y en este lugar José organizó o preparó el pesebre, es decir, la caja donde se le echaba los alimentos a los animales, y lo preparó de tal manera que allí se pudiera poner al bebé, acostar allí al niño, y así lo hizo, dando en este lugar la oportunidad de que el niño pudiera estar recostado. Nació Jesús en Belén, y esta fue la idea o el plan de Dios, dada desde mucho tiempo atrás, que su hijo debía nacer en esta pequeña ciudad. ¿Cómo Dios determinó todo esto? ¿Y cómo Dios hizo que las voluntades humanas coincidieran con el propósito de el Todopoderoso? Él movió las voluntades. Él hizo que todo esto sucediera tal cual como lo había planeado. Dios, usando ese atributo, logró que todo saliera como Él lo había deseado. Conclusión de este mensaje. Vemos cómo las profecías de Dios se cumplen a cabalidad. Cómo Dios, que ha planeado un hecho tan importante o un plan tan necesario para redimir y salvar a la humanidad, se comienza desde el inicio, así como lo había determinado, y entonces el Señor Jesús nace en este lugar. Los dos gobernantes aquellos han preparado un censo y han determinado que cada uno venga a su lugar de nacimiento, para traer con esto a José y María, cuyas familias y ellos mismos habían nacido en Belén. Era pues este decreto que los traía a ese lugar, estando ya María embarazada. Y llegaron a Belén porque allí debía nacer el Cristo.
Vimos cómo Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos habla de el lugar donde debía nacer el Rey, el Señor, el Salvador, Cristo Jesús. Dios hace las cosas como Él desea y como son necesarias para Él, para el mundo entero. Y por eso debemos mirar a Dios como determinador. Nosotros debemos ajustarnos a su voluntad y debemos conocerla, por supuesto. Y nosotros debemos aprender a dejarnos guiar por el Señor. Esa guía es fundamental para que todo salga bien, para que la vida nuestra esté bajo la voluntad de Dios y Dios haciendo cosas maravillosas con nosotros. Así como Él planeó la redención del hombre, así también planeó la redención de cada uno de nosotros. Nos ha llevado a conocer a Cristo Jesús y nos ha tocado con su Santo Espíritu para que le recibamos, para que le aceptemos, para que entendamos que ese plan era para nosotros, personalmente para cada uno. Debemos aprender eso. Aplicación. Hoy este mensaje nos enseña que Dios tiene su voluntad sobre su creación y sobre cada uno de nosotros. Debemos aceptarla porque es mucho más conveniente que vivir sin ella. Debemos dejarnos guiar porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y debemos aprender que el Evangelio llegó a nosotros porque nos ama de una manera muy personal e individual y quiere que seamos salvos. Y ha buscado las maneras para que este Evangelio lo conociéramos y nos tocó con su Santo Espíritu para que accediéramos a su plan de salvación para cada uno. Hoy es el día de entender las Sagradas Escrituras y de valorar el amor que Dios nos tiene a cada uno. Hoy es el día para decidirnos por un Dios que quiere que seamos salvos, que tengamos una vida nueva y que tengamos un bienestar, porque así lo desea. Es el tiempo hoy para decirle a Dios, gracias porque has determinado ser mi Dios, ser mi Señor. Y gracias también porque pusiste a Jesucristo como Redentor y Salvador para mí. Hoy es el día para orar y pedirle al Señor que nos muestre la voluntad para cada uno. Y Él lo hará. Espero que en este día hayamos entendido la palabra de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.